Gracias, damas y caballeros, por seguir con Uno más Uno. Le agradecemos muchísimo su fidelidad a este programa. Aquí está con nosotros el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, quien, como ustedes saben, ha venido aquí en distintos roles. Así es. El motivo de esta vez es que hay muchos temas económicos en la palestra y necesitamos oír las opiniones oficiales. El primero de la reforma. Ya ha avanzado el gobierno en elaborar un proyecto que pueda servir de plataforma para la discusión, porque la discusión es indiscutible. Cuando hay intereses distintos, discusión hay que discutir, claro. Yo creo que lo primero que muchas gracias por invitarme de nuevo. Yo creo que el primer mensaje que hay que mandar es que esta sociedad, entonces, el Estado Dominicano tiene una deuda con la sociedad para convertir crecimiento económico en calidad de vida. Todos sabemos que esta economía ha sido una economía que ha registrado una gran expansión a lo largo de los últimos 50 años, una economía que ha tenido la mayor parte del tiempo, ha registrado una estabilidad de precios significativa, es decir, crecimiento con estabilidad es lo que muchos países el ideal. Quisieran tener. Pero sin embargo, ese entorno macroeconómico tan favorable, aunque ha beneficiado a la gente, no la ha beneficiado, todos estamos claros, en la magnitud que merece, la magnitud justa. De tal manera que hay una divergencia entre transformación económica, crecimiento económico y bienestar de la gente. Ahora, ¿cómo tú traduces crecimiento y estabilidad en bienestar? A través de dos mecanismos. Más y mejores empleos, el mercado de trabajo. Y eso implica transformación productiva, significa que las empresas vayan escalando tecnológicamente, que vayan creciendo, que las micros se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas, medianas en grandes, que el tipo de empleo que creen sean empleos que sean de cada vez más calidad, que demanden fuerza de trabajo cada vez más capacitada, que logren pagar más, que mejoren las condiciones. Eso por un lado. Y por el otro lado, con más y mejores servicios públicos. De tal manera que cuando la gente, digamos, se levanta en la mañana, digamos, abra la llave y tenga agua, ¿no? Que salga, que vive en una vivienda digna, que salga a la calle y tenga transporte y tenga educación, no solo para sus hijos e hijas, sino también para ellos mismos. En fin, que viva un ambiente seguro. Ahora, eso significa que tenemos que comprometernos con un conjunto de reformas, de transformaciones. Una de ellas claramente es la reforma fiscal en dos sentidos. Por una parte, que el principal objetivo de una reforma del lado tributario es dotar de la capacidad al Estado para financiar lo que tiene que financiar. Si no podemos aspirar a tener servicios... Desde el punto de vista tributario no es reducir el déficit. Bueno, voy a eso. Digamos, la reforma fiscal tendría tres dimensiones. La de ingresos, la de gastos y la macroeconómica. Esa es a la que está refiriéndose. La de ingresos tiene que ver con poner al Estado en capacidad de financiar lo que está obligado a financiar. Agua, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, justicia. Seguridad ciudadana. Eso. Y el Estado no tiene el dinero para hacer lo que tiene que hacer. Esa es la verdad. Eso es un elemento. Entonces necesitamos una reforma que genere los recursos. Claro, hay otros criterios. O sea, no es solo generar los recursos, es generarlo con equidad, que no cargue en demasía a uno y a otro. Todos tendremos que hacer algún aporte, pero es para que todos eventualmente nos beneficiemos de los servicios que se derivan de ese mayor financiamiento. El otro lado es el lado del gasto, ¿no? Es decir, no se trata solo de elevar los ingresos y hacerlo de manera equitativa y de tal manera que no sacrifique la producción. Ese es otro elemento. O sea, no es matar la gallina de los huevos, no es matar la producción para generar ingresos públicos. Hay que hacerlo con la prudencia necesaria. Lo otro es generar gasto, o sea, ir transformando el gasto. Podemos empezar a discutir, por ejemplo, desde la macroestructura del Estado, si hay instituciones que deberían de estar fusionadas, eliminar duplicidades, pero además mejorar la coordinación. Hay veces que tienes dos entidades que pudieran estar fusionadas en una sola, no para generar ahorro, sino para generar mayor efectividad, mayor coordinación. También para generar ahorro, si tú te ahorras, por ejemplo, los departamentos que se duplican. Obviamente las áreas misionales, si están separadas,
tienen que mantenerse separadas. Pero también está el tema de reforzar la transparencia del gasto. El gasto tiene que hacerse de cara a la gente. Entonces, ese también es un área donde hay que atacar. Y luego está la dimensión macroeconómica de la reforma fiscal. Necesitamos que el Estado haga más endeudándose menos, ¿ya? Eso significa bajar el déficit, bajar la demanda de deuda. Obviamente no es tumbarla, pero es moderarla de tal manera que eventualmente, en unos años, logremos que el Estado no pague tanto en intereses. Porque ¿cuál es la preocupación con la deuda pública? Que el Estado paga alrededor de 22 pesos por cada 100 que recauda en intereses sobre la deuda pública. Solo ¿no? interés. Eso es mucho dinero. Se ha mantenido estable en los últimos años, pero si nosotros no moderamos el crecimiento de la deuda, y para hacer eso hay que moderar el déficit, entonces amenaza con incrementar la participación de esos intereses en el presupuesto, y eso significa quitarle recursos a otras áreas. Entonces tenemos que reducir eso, y eso se hace reduciendo el déficit, y para eso también necesitamos más recursos. Pero no solo se trata de la reforma fiscal, repito, que ponga en capacidad al Estado de hacer lo que tiene que hacer, sino también y de llevar bienestar a la gente y de moderar el crecimiento de la deuda. También se trata de la reforma, por ejemplo, de la seguridad social, que ya ha sido mencionada. Es decir, nos dotamos de un sistema de seguridad social del cual no estamos satisfechos. Y hay varios elementos que explican eso, pero probablemente la centralidad de todo está en el financiamiento. Es un financiamiento insuficiente, y de ese financiamiento insuficiente la gente se beneficia de manera también insuficiente. Entonces, para tú transformar eso, tienes que primero meterte en una senda de incremento de salario, porque ¿de dónde que se cobra? ¿De dónde que se cobra la seguridad social? Es de los salarios. Sí. Y si los salarios son bajos, el financiamiento Bajo a la seguridad también. social es bajo, y por lo tanto, lo que puede cubrir la seguridad social en términos de medicamentos, tratamientos, pruebas diagnósticas es insuficiente. Entonces tenemos que poner los salarios en una senda. Ya han venido creciendo, pero tenemos que acelerar ese camino en una senda de mucho mayor crecimiento. Pero, y eso tiene que ver con el tema laboral y también con la reforma laboral. Pero luego está el tema de las contribuciones a la seguridad social, que son relativamente bajas. Entonces, pero vamos a ahí terminar, también vamos a concluir el tema de la reforma, la visión que tiene el gobierno sobre la reforma fiscal. Pero déjame decirte que la reforma de la seguridad social y la Están reforma fiscal relacionadas, son dos caras de una misma Claro que moneda, sí. porque también la reforma de la seguridad social tiene una dimensión tributaria muy fuerte, porque al final tú le estás diciendo a la sociedad, usted hay que contribuir con esto en tanto, es como si fuese un impuesto, aunque tiene una focalización específica. Hay una bomba de tiempo con la reforma fiscal, con la reforma de la seguridad social, porque aquí se comenzó en el 2001 a aportar al nuevo sistema de seguridad social. Es un ahorro obligatorio. Sí, correcto. Que ha estado haciendo la sociedad dominicana, y la gente todavía no ha comenzado pero masivamente comenzará a reclamar ese ahorro. esas Claro. pensiones. Cuando venga dentro de 4 años, pero 4 los años. primeros pensionados van a Acá ser en 4 o comenzará. 5 años. y no aparezca, Y sea insuficiente. sea insuficiente para Claro. satisfacer lo elemental. Exacto. Uno no sabe el lío que se va a armar. Ha ocurrido así en ya otros países, Sí, claro. como el sí. caso Claro. de Chile. Ujú. Eh, Pero Colombia. otra vez, las contribuciones, los salarios que financian las pensiones son bajos, las contribuciones son bajas, ¿ya? Y también hay una percepción de que la administración misma de los No- fondos, no es la en mejor. la repartición, No es la mejor, no es la mejor. gente se siente insatisfecha. Claro, totalmente. Entonces son 3 elementos que hay que atacar. pero vamos a hablar de eso con más detalles un poquito más adelante. Centremos en la reforma fiscal global, los objetivos. Dice mejorar el gasto, aumentar los ingresos y reducir el déficit Macroeconómico, déficit fiscal. Hay otro déficit que arrastra el Estado, que le llaman ustedes, ustedes que saben de eso. El de que- cuasi fiscal. fiscal. El cuasi fiscal. Es parte de la deuda ¿Por qué pública. se come Es eso? parte ¿Y de- en cuánto es el monto de eso? Es parte de la deuda pública, efectivamente. Sí. Mira, la reforma fiscal tiene que tener 4 o 5 principios. Tiene que ser una reforma suficiente para generar los ingresos que permita moderar el déficit, pero también financiar agua. ¿Cuánto se aplica? ¿Cuánto se aspira? A recaudar. Mira, eso... Porque el déficit fiscal
sin el cuasi fiscal. Un 3%. Mira, el fiscal. Yo diría, no te puedo dar una cifra precisa porque esos tipos de temas están en discusiones, están en discusión, pero probablemente, te digo, una reforma que levante un 1%, el equivalente a un 1% del PIB, es una reforma muy pequeña e insuficiente. Pero puedo decirte también que probablemente aspirar a una reforma que alcance por encima del 2.5% sea exagerado. O sea, ¿Estás aspirando al 2.5? No. Estoy diciéndote que pensar en una reforma que supere el 2.5% del PIB, la recaudación, es muy, muy fuerte. Pero hay quienes plantean. Entonces, hay un rango. Yo creo que ese es el rango en que tú te pudieras mover. Varios economistas con bastante pero si tú me preguntas, yo quisiera que fuese 4% del PIB, pero yo sé que eso es inviable en lo inmediato. Yo creo que tenemos que meternos también en un programa de ver cómo aumentamos la presión, qué tipo de reformas hacemos en este momento, que aunque, a recaudo del equivalente a un 1,5, 2% del Producto Interno Bruto, sea progresivo. Ponga a los ingresos a crecer a una dinámica a largo plazo, porque mejora la calidad del sistema tributario y de la administración tributaria, que eleve la presión tributaria gradualmente, sin mayores reformas, que no sean las reformas continuas que tiene que hacer la administración tributaria para reducir la evasión. Hay quienes dicen que si el Estado, si el gobierno aplicara la legislación existente y eliminara una serie de concesiones que serían hechas a sectores específicos, los redujeran progresivamente, tendrían dinero suficiente. Sin tener que aumentar impuestos. Te refieres a las exenciones, ¿no? Sí, a exenciones y otras. Sí, obviamente. Y otras cosas, porque por ejemplo, aquí se dispuso un impuesto para los vehículos, la placa de los vehículos, que era escalonado, dependiendo del cilindraje y eso se echó para atrás. Mira, las exenciones. Se echó para atrás sin una ley. Con la ley de presupuesto. La ley de presupuesto. Que todos los años ponen en suspensión la aplicación de ese impuesto. Mira, las exenciones sin duda van a ser un tema que cualquier reforma tendrá que abordar. ¿Ya? Porque hay un conjunto de exenciones que se dan a sectores o actividades o que no ameritan lo suficiente, o que se le da en demasía, o que ya están suficientemente maduras. Turismo, y no requieren mayores incentivos. Turismo, entonces, cuando uno elimina esas exenciones, le da calidad al sistema tributario, ¿ya? Porque se reducen los hoyos por los cuales se elude y se introducen solicitudes de exenciones a partir de leyes que realmente no son adecuadamente, no se justifican lo suficiente, pero están amparadas en leyes y en normativas. Entonces yo creo que ahora eso no te va a generar ingresos inmediatos, porque hay derechos adquiridos. Ya alguna empresa, alguna entidad que se acogió a un régimen y ese régimen tiene una vigencia determinada, tú no puedes retirarle, digamos, esos derechos. En buen derecho hay que preservarlos. Pero muchos de esos regímenes son indefinidos. Bueno, no tienen. Entonces, si son indefinidos, también se pueden cortar. Entonces, para los nuevos que llegan, yo creo que depende también de la legislación específica, depende del esquema. No, pero hay un impuesto que lo pagamos todos los dominicanos, impuesto sobre la renta. Y los que somos asalariados, no tenemos escapatoria. Y uno dice, oye, pero yo debo de pagar este impuesto y los inversionistas de una zona franca. Bueno, eso son las discusiones. No lo hagan. Es correcto. Esas son las que tiene una ganancia. Esas son las discusiones que... Pero esa es una discusión superada, se sabe lo que hay. El tema es la valentía del gobierno. Lo que pasa es que en el caso específico de zona franca, tú de alguna manera tienes un esquema global al cual estás atado. O sea, si tú cambias reglas del juego fundamentales, sencillamente pierdes la incentivos. En otros sectores no es así. Pero hay como en zona franca hay incentivos que lo han ido eliminando. Yo sí creo, déjame decirte, yo sí creo que tenemos que movernos, más allá de esta reforma en específico, a un régimen de incentivo global, no digo para un sector en particular, global, más inteligente. O sea, que no sea si te instalas, te doy, sino si haces cierto tipo de operaciones,
que generen cierto tipo de empleo en ciertos territorios, entonces tienes un incentivo de este tipo. O sea, que sea mucho más específica y mucho más focalizada para alcanzar objetivos deseados por todo el mundo. Yo creo que yo creo que tenemos que movernos. Bueno, pero si no podemos reducir significativamente esto, ¿por dónde iríamos? ¿De dónde hay que conseguir el dinero? Las exenciones van a ser objeto de reforma, de transformación. Yo creo que a nadie... O sea, eso va a estar. Eso se va, pero uno se asusta cuando oye hablar al presidente de que no se puede matar a la gallina los huevos de oro. Tiene que ser cuidadoso, tiene que ser prudente, pero hay que mejorar la calidad del sistema tributario y reducir las troneras que tenemos, como hablamos entre los que manejamos estos hoyos tributarios que hacen que los recursos se escapen y que no podamos, o sea, y que nos ate de mano al Estado y que no pueda, impida que ofrezcamos servicio de agua potable oportuno y de calidad, o que tengamos las infraestructuras viales adecuadas, o que tengamos el primer nivel de atención, que va a ser un objetivo fundamental del gasto con los recursos que se obtengan de la reforma tributaria. Hay varios objetivos fundamentales para financiar con nuevos recursos. Primer nivel de atención, ese es absolutamente crítico. Segundo, seguridad pública. Y tercero, agua potable y saneamiento e infraestructura hídrica en general. Yo diría que esos tres más, movilidad urbana, transporte urbano, sistema masivo de transporte. Esos 5 son las 5, digamos, grandes prioridades para gasto público de recursos que puedan obtenerse de la reforma. ¿Y el déficit cuantificado? Me preguntaste obviamente hay que atender el déficit, bajar la demanda de financiamiento y ser más agresivos en la capitalización del Banco Central. Y meterse en un programa, lo más importante, creíble de capitalización, al plazo que sea, pero creíble. Porque ¿qué fue lo que pasó con la pasada ley de capitalización del Banco Central? Que no se cumplió. Y no se cumplió en parte porque no era viable. Es decir, ponía en un estrés de recursos al gobierno central tan grande que al final el gobierno dijo, yo voy a recortar. Señores, esto es muy importante, a veces no se entiende. Pero una cosa es recortar y casi a veces no se entiende de qué se trata lo del Banco Central. Sí, explícanos. Lo que está pasando es que todo esto viene a raíz, aunque viene un poco antes, pero viene a raíz de la crisis de Baninter. Claro. Es decir, que la crisis bancaria era tan fuerte que el Banco Central tuvo que salir y salvar a todos los ahorrantes, a todos los depositantes, inversionistas. Ahí hay por supuesto una discusión, pero bueno. Pero al salir a salvarlo significó emitir una gran cantidad de pesos. Pero luego tuvo que recogerla. ¿Y cómo la recoge? Pesos que no tenía. ¿Cómo recoge ese dinero que antes tiró? le llamaban inorgánico. Dinero inorgánico. Ese era, bueno, exacto. O sea, un exceso monetario en la economía que estaba empujando los precios, estaba generando inflación. Mucha inflación. Acuérdense que la inflación en el año 2003 alcanzó casi el 50%. 50 y pico. Entonces, el Banco Central, ¿qué hace para recoger ese dinero? Coloca títulos, es decir, se endeuda con el público y le ofrece al público, a ti, a mí, a los bancos, venga, yo le ofrezco a ustedes, por el dinero que ustedes tienen, un tanto por ciento de tasa de interés. Y entonces, ese dinero vuelve al Banco Central y eso es lo que nos permite mantener la inflación bajo control. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema de eso? Que empuja las tasas de interés hacia arriba. Porque todos los bancos y hasta el Ministerio de Hacienda compite con el Banco Central por el dinero. Hacienda coloca títulos en el mercado nacional. O sea, cualquiera puede prestarle a Hacienda al gobierno dominicano una tasa de interés. Pero ¿con quién tiene que competir el Ministerio de Hacienda? Con el Banco Central, que también quiere dinero para mantenerlo en bóveda y hacer que la inflación no crezca. Pero el banco que tiene depósitos de nosotros también hace lo mismo. Entonces, el déficit del Banco Central se genera porque tiene que pagar intereses sobre esos títulos, sobre ese dinero que capta. Entonces, la deuda crece. Entonces, ¿cómo paga los intereses? ¿Cómo levanta dinero para pagar esos intereses? Otra vez endeudándose. Entonces la deuda va subiendo. Y un círculo vicioso. Entonces
Entonces, pero la solución, la solución es fiscal, anda por el 15% del Producto Interno Bruto. Pero estamos hablando de montos absolutos. Calcúlate, 10% son 700,000 millones de pesos, digamos que ande casi por... mil millones. Anda por 800,000 o 900,000 millones de pesos. La verdad que eso es mucho dinero. Eso es mucho, pero muchísimo dinero. Entonces, pero es una responsabilidad fiscal al final. Claro. Porque fue el gobierno el que tomó la decisión inicial. Entonces hay que capitalizar al Banco Central. Lo que hay que ponerse de acuerdo, es decir, hay que transferirle dinero de los impuestos de nosotros para que el Banco Central no salga a la calle a buscar tanto dinero y no empuje la tasa de interés hacia arriba. Entonces es también darle dinero al Banco Central del presupuesto público debe suponer eventualmente una bajada en el activismo del banco en el mercado. Supongo que la reforma va a tocar ese tema, ¿verdad? Por supuesto que debe colocar ese tema porque al final, y el resultado debe ser una bajada en la tasa de interés, menor presión sobre la tasa de interés. No es la única razón. La tasa de interés alta. La tasa de interés alta no claro, se asocia solamente a eso, pero es una variable importante. Importante que hay que atender. Hacer una pausa, con el permiso de ustedes, y volvemos para continuar esta entrevista con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.